¿Estamos? Ok, Silencio, silencio. Ya comenzamos. ya. Muy buenas noches, amigos de la Revolución de las Conciencias. Estamos transmitiendo esta noche especial a 8 de la noche y 11 minutos, 6 de marzo del 2021, para analizar junto a nuestro amigo Rafael Trujillo el tema de la corrupción, el oxígeno medicinal y las vacunas en el Perú en medio de la pandemia y a portas de pocos días, a De menos de las un mes de las elecciones de la próximas elecciones, presidencia. ¿no? Que deciden prácticamente el destino del país de aquí a no solamente 5 años, sino quizás por mucho tiempo más. ¿Cómo te encuentras, Rafael, esta noche? Contento en la medida de que creo que estamos a punto de lograr que la población por primera vez entienda cómo es que funciona el sistema a nivel de crimen organizado, como corrupción, como un todo. Contento en la medida de que esta lucha de años por pelear porque la gente entienda lo que significa la corrupción ha dado como consecuencia que la gente ya entendió que los candidatos a la presidencia, independientemente de su postura política, entre comillas, tienen un propósito que es el mismo, ¿no? Que es llegar al poder, lamentablemente, para cometer corrupción. Y no porque lo diga yo, sino porque lo dicen sus actos. Pero analizando el tema de hoy día de la Ujú. supuesta pelea por el tema de la eficacia de las vacunas, el Claro. problema principal, como tú ya lo conversábamos personalmente hace un Ujú, rato, no es tanto la ujú, eficacia de la vacuna, sino ujú, fue la oportunidad de la compra, el modo como ujú. se adquirió, el tema de la vacunación de estas personas elegidas por el propio gobierno, y que eso ha hecho que la ciudadanía pierda completamente la confianza en todo el sistema. Es decir, para hacer la versión corta, Claro. nadie cree en ningún político. ¿Y eso por qué me alegra? Porque de algún modo me ayuda a demostrarle a la población lo que siempre le he querido decir y que lamentablemente la gente no entendía, que es que ningún político va a salvar al Perú, va a sacar al Perú de la pobreza o va a ser el salvador. El único que puede sacar al pueblo del hoyo en el que está es el mismo pueblo, y esa es la idea central que siempre estoy tratando de defender como punto más importante que quiero que la gente comprenda. Ayer hice un video cortito y que quiero resumir en un punto y con un ejemplo que me permita explicar a la ciudadanía un poco más lo que quiero hacerles entender. Supongan que todos los candidatos a la presidencia están pasando por la calle y ven a un ciudadano que acaba de ser atropellado por otro ciudadano irresponsable y que le ha pasado casi por encima y que lo ha dejado destrozado en la mitad de la calle. El ciudadano está malherido, sangrante, y los candidatos a la presidencia le dicen, ¿sabes qué? Yo te voy a ayudar cuando tú votes por mí y yo llegue a la presidencia. Y de ahí te voy a llevar al hospital, voy a atender tus heridas y de ahí recién voy a poder hacer algo por ti. Pero como todavía no me has elegido como presidente, no puedo hacer nada para ayudarte. Entonces, ese es el cuerpo tirado en la pista, es el pueblo del Perú. Y el que nos ha atropellado durante este año, el último, es la corrupción con sus diversos choferes, ¿no? Porque han habido varios que nos han pasado por encima sin asco, con la vacunación, con el oxígeno, con toda la corrupción que ha ocurrido en la época de la pandemia, en la época de Sagasti, en la época de Vizcarra. Y uno con más cinismo que el otro, la señora Macete diciendo que ella no se iba a vacunar sino hasta el último y se vacunó primero. Vizcarra diciendo que no se había vacunado cuando se vacunó, pero eso es lo más pequeño. Hay algo que quiero explicarle a todos los ciudadanos y quiero que me lo permitas, hermano, que es súper Adelante. importante que la gente entienda, por favor, entiendan lo grave que es esta situación. En el ejemplo de los candidatos que no hacen nada por el ciudadano que está tirado, que es el pueblo del Perú, chancado por la corrupción,
quiero explicarles algo súper importante. El año pasado, cuando la gente moría asfixiada por el oxígeno medicinal, el responsable de este acto criminal de boca propia fue el señor Ugarte. El señor Ugarte creó la norma que hizo el monopolio del oxígeno medicinal. El oxígeno medicinal está siendo importado de Chile, ¿no es verdad? Ahorita lo estamos importando de Chile, ¿no es verdad, hermano? Claro, claro, Aló, justamente la ministra se refirió a eso en la conferencia que estamos Luis viendo. Antonio, Eh, estamos viendo, el oxígeno se está importando de Chile, ¿no es cierto? y, Y lo, y, y la lo- misma ministra lo dice, y además y lo dijo, dice muy confirmó que pagan fuerte por el ello, hueso. que pagan por ello además. No, no solamente es que Exacto. es una Ya, donación, pero no es ¿qué gratis. es lo que no se dice en esa afirmación? Que Chile se puede dar el lujo de exportar oxígeno al Perú porque a ellos no les falta. ¿Y por qué no les falta? Porque ellos no tuvieron a un sociópata que hizo una norma para crear un monopolio que obligara a importar el oxígeno de otros países, cosa que hizo Ugarte. Entonces, lo extraño, y es algo que le suplico a la gente que lo entienda, es que el cuerpo del ciudadano está tirado y la gente dice, yo no voy a hacer nada hasta que no llegue el poder. Cuando se hizo Así. público la responsabilidad del señor Ugarte sobre el oxígeno medicinal, que nos obliga a seguirlo importando actualmente, cuando la gente no tiene oxígeno medicinal y que no lo puede conseguir, porque estas empresas que crearon el monopolio lo siguen controlando el mercado y no se compraron plantas de oxígeno y no se tomaron las medidas, se le dio a la UNI la plata sin saber si lo podían hacer o no. O sea, han creado el problema, el cuello de botella para seguir importando oxígeno medicinal, con lo que eso significa en sobrecostos, con lo que Exacto. eso significa en pagar de más. Ok, entonces, dime tú, han hecho un escándalo, han denunciado a los periodistas por el tema de la discusión sobre la eficacia de la vacuna. Sí, Pero pues. ¿quién de los candidatos a la presidencia ha denunciado que la gente muere por falta de oxígeno y que el responsable es el señor Ugarte, nombrado como ministro después de haber cometido este acto criminal de crear el monopolio del oxígeno medicinal que ha estado vigente en el Perú por años? Entonces, eso es lo que no se entiende. Eso es lo que nadie entiende. ¿Cómo es posible que ningún candidato a la presidencia diga algo sobre las muertes y la gente que hace cola? Porque a este sujeto se le ocurrió hacer un negociado con el oxígeno medicinal. Se preocupan por la eficacia de la vacuna china que utilizaron ellos para vacunarse primero, no se preocupan porque, porque no se trajo la vacuna que debía ser a tiempo, no denuncian nada y es lo que digo en el ejemplo. Dejan al ciudadano tirado, sangrando y le dicen, yo te voy a defender solo cuando llegue al poder. Entonces, si yo puedo hacer algo ahorita por ese ciudadano que está sangrando en el suelo, tirado, atropellado por la corrupción y no hago nada, ¿quién me garantiza que lo vas a hacer cuando llegues al poder? Porque me lo prometes. Entonces lo que le quiero hacer entender a la gente es que ninguno de los candidatos a la presidencia, sin excepción, ha hecho algo para defender al ciudadano de la corrupción, del oxígeno medicinal, ni de la corrupción cometida por las vacunas, porque esperaron a comprar la vacuna china luego de poder comprar otras vacunas que son más baratas. Entonces, el problema no es el oxígeno, el problema no es las vacunas, el problema es el sistema que sigue funcionando a nivel de crimen organizado y que ningún candidato a la presidencia hace algo por ese país que está tirado en el suelo, sangrando, atropellado,
chancado, que la corrupción nos ha pasado encima, que la gente tiene que desesperadamente comprar oxígeno. Tengo un amigo muy cercano que ha perdido a un familiar y que no sabía dónde comprar oxígeno medicinal. Yo rezo todos los días porque mi madre no se enferme para no tener que pasar por buscar oxígeno medicinal donde no hay. ¿Y todo por qué? Porque al señor Ugarte se le ocurrió hacer el negociado del oxígeno medicinal. ¿Y por qué los que nos quieren defender desde la presidencia, todos sin excepción, no hacen un carajo por defender al pueblo? Entonces, si yo no lo defiendo al pueblo ahora, si no defiendo al pueblo ahora, si no defiendo al pueblo que está tirado, sangrando, chancado, atropellado por la corrupción, ¿qué me garantiza que lo vas a hacer cuando llegues al poder? Si pudiendo hacerlo ahora, con un informe de la Defensoría del Pueblo que hace responsable de este acto criminal del oxígeno al gobierno, al señor Ugarte, a la Macetti, y nadie dice nada, pero de la eficacia de la vacuna china así, se rasgan las vestiduras. Pero de la gente que muere, he visto casos de gente que está haciendo cola esperando un balón de oxígeno y que su pariente ya murió en su casa. Pero en Chile eso no sucede. O sea, ¿dónde cabe que esta gente que quiere postular al cargo de presidente nos quiere defender de la corrupción? ¿Cómo vas a defender de la corrupción mañana y no hoy día cuando lo puedes hacer? Explícame, hermano, a ver, que no entiendo cómo es que esto puede pasar. Ayúdame a entender. Correcto, Rafael, hemos entendido claramente tu postura respecto a la posición electoral convenida de estos que pretenden hacer de la salud un show mediático a costa de la vida de muchos y que justamente se van por la tangente, ¿no? Por ejemplo, cuando los periodistas se rajan frente a la ministra, que usted no toman con seriedad, pero nadie menciona el tema de Ugarte. Todos los bendicen. Dicen, por favor, ¿no? Le dicen San Óscar Ugarte, por favor, denos la solución al problema del oxígeno. Sí, claro, ahí está le reclaman incluso por el oxígeno, ¿no? O sea, que traen de Chile. Más o menos al que le ha metido a un ciudadano el puñal en el corazón, le digan que lo salve. O sea, pero tú me has querido matar. Y ahora tú me vas a salvar. Claro, no, pero lo peor es que reconocen abiertamente, como estamos comentando, reconocen abiertamente que han tenido, que no es una donación lo de Chile, que es efectivamente, es pagado por el Perú. Importación pagada con nuestra plata. Entonces lo que tú estás diciendo justamente, ¿no? Lo que la gente debe entender es que en Chile la gente no se está muriendo como en el Perú por falta de oxígeno. O sea, la gente no tiene que estar desesperada pagando sobreprecios, endeudándose, vendiendo hasta sus casas por salvar la vida de sus familiares. Y mira, favor, te lo repito otra vez, hay un informe de la Defensoría del Pueblo del Perú que hace responsable de esta crisis del oxígeno medicinal, de este acto criminal al monopolio del oxígeno. Y ningún candidato ha dicho nada. Y ustedes, ciudadanos del Perú, creen que es casualidad que ningún candidato choque con Ugarte y con el oxígeno medicinal. ¿Quién es el dueño de estas empresas que tiene tanto poder para que nadie le pueda decir nada? Claro, los mismos que no quisieron admitir nunca las negociaciones turbias ni el precio final al que había llegado el gobierno de Vizcarra, que tampoco fue el que finalmente firmó los contratos de la vacuna, él aceptó el soborno, pero quien firmó por estos contratos para la vacuna fue el mismo Sagasti. Entonces, ¿cómo se pueden librar de la responsabilidad ahora? Explícanos eso legalmente. Mira, Rafael, bueno, del presunto soborno, porque hay que hablar a nivel de presunción, para no afirmar algo que no podemos acreditar. Hay que hablar siempre del presunto, porque en este caso, lo que sí está probado, porque a confesión de parte, relevo de prueba, es que el gobierno tuvo la oportunidad de comprar las vacunas a tiempo y no lo hizo. Está probado
que compró una vacuna más cara y con menos efectividad. ¿Cuánta efectividad tiene? Nadie lo sabe con certeza. Actualmente hay En el demasiadas Perú versiones. no. En Hay el Perú muchas, no se ha terminado, no se ha concluido los estudios en el hay Perú, muchas ¿no? versiones. Pero pues, Entonces, el punto es, En Dubái, en Israel les puede ir bien porque además son países millonarios, pues en el Perú no claro, está para pero darse los el lujos. punto más importante es la corrupción como sistema de gobierno ha propiciado que se compre una vacuna luego de que tenías una oferta por una vacuna más barata. Ok, el oxígeno medicinal que está matando a miles de personas no le causa indignación a nadie, a ningún Exacto. candidato a la presidencia. Entonces me dirán, señor Trujillo, supongo que yo quiero pelear por evitar la violencia contra la mujer y digo que voy a, eso como promesa de campaña, pero todo el día a la mujer que tengo como pareja le ando pegando, le ando gomeando. Entonces, tú no puedes defender de la violencia cuando eres violento. Tú no puedes defender al pueblo de la corrupción cuando apañas la corrupción. Claro. ¿Me entiendes? Justamente, ¿Cómo vas a defender justamente, al pueblo de la corrupción si eres cómplice de la corrupción por no denunciarla? justamente a eso quería llegar ya como un segundo tema, analizando justamente este enfrentamiento aparente entre dos bandos, dos organizaciones que se luchan por el poder, como hemos visto con la vacancia de Vizcarra, que finalmente lo favorece a él para poder candidatar libremente, ¿no? Exacto. Campantemente. Incluso la gente le grita en las calles y él todo cínico sigue sonriendo. Y Ese el tipo gobierno de actual, situación. y el gobierno actual que viene a ser la continuación de él, porque hemos tenido a Pilar Macetti, ahora tenemos a Ugarte, cuántos otros ministros reciclados, La algunos del Molinelli Partido Morado. sigue en salud eh, como si pare- nada. pare- Aparentemente es una lucha partidaria, antagonista, preelectoral, entre un bando, digamos, fujimorista y el otro bando vizcarrista o del moradito, qué sé yo, pero aquí mal parece un tema ideológico o que ellos quieren antagonizar para estar hablando todo el tiempo de estos Pero, sesgos, ¿no? Que condenar claro, pero al comunismo. lo que quiero que la gente entienda es algo muy importante, hermano, que es el centro de todo. Estos que Vale. aparentemente se están peleando entre sí para llegar al poder, Ujú. tienen respecto del tema de Ugarte un lugar Sí, en común. ujú, Nadie se quiere meter con él. claro, Nadie quiere denunciar lo del oxígeno medicinal que le está costando la vida. Actualmente le está costando la vida a miles de personas que fallecen por falta de oxígeno. Tú solamente trata de ponerte una almohada en la cara ujú, y pensar en qué debe sentir una persona que muere asfixiada porque no puede respirar. ¿Y eso claro. producto de qué es? De la Hablando mente, de, la mente maquiavélica de este sujeto. claro, hablando de personas asfixiadas o a punto de morir, vimos la reacción de un candidato, López Aliaga, sobre el tema de un deseo de una señora que digamos, tiene todos los requisitos, podría decirse, para poder aplicar, y como lo ha decidido finalmente los jueces, a la eutanasia. Pero luego vemos también que ha hecho pues de este capítulo, de este show electoral, una oportunidad para victimizarse, para unirse incluso de manera desesperada entre dos candidatos de ultraderecha, se podría decir, que básicamente representan el continuismo de Del este sistema. saqueo, claro, de este sistema de saqueo, y se unieron después de haberse enfrentado. Y yo quería tu opinión acerca de esto, justamente estoy mostrando en pantalla una denuncia que plantearon el bando de López Aliaga frente a Hernando de Soto, que ayer muy lindamente se abrazaron juntos, ¿no? Para hacerse propaganda mutuamente. Yo, Y en yo, este yo, caso, quiero ¿cuál que, es tu yo opinión al quiero que la respecto? gente, que la población del Perú, que todos y cada uno de los peruanos que ojalá nos puedan escuchar bastantes personas esta entrevista, Ujú, quiero que entiendan algo. El ujú, show de la política es el show de la mentira, es el ujú, show de la promesa en el aire y la prueba, como digo, vuelvo y lo voy a repetir 1 millón de veces, es que ujú, ninguno de estos candidatos
ha defendido al pueblo de la corrupción del oxígeno medicinal, que ha dejado a la gente fallecer por algo que nos debía brindar el Estado con nuestra plata, ojo, porque no es plata de un político o de ninguno, es nuestro dinero. Ahora, el tema de lo que ellos aparentan pelearse, que aparentan amistarse, es parte del juego de querer hacerse, como tú dices, propaganda mutuamente, pero el tema de fondo no es ese. El tema de fondo, y es algo que lo voy a repetir también 1.000.000 de veces más, es que la gente tiene que entender que ninguno de estos ciudadanos que aparentan defender al pueblo lo quieren hacer. Que el que aquí quiere defender al pueblo agarra y hace una denuncia penal por la falta de oxígeno, va, lucha, pelea, de algún modo trata de vencer al sistema y dice, no, yo no puedo permitir que la gente muera por falta de oxígeno. ¿Y qué opinas, Rafael? ¿Qué opinas de esta búsqueda de soluciones de este gobierno ineficaz como el anterior también, que a su ineficiencia empiezan los conflictos con los privados? Que aparentemente los privados quieren ser los magos que van a dar la solución cuando hemos visto claramente que todo esto se ha visto entorpecido por los negociados bajo la mesa del mismo gobierno a través de estos lobistas. Mira, ¿sabes lo que pienso de todo esto? Que todo es un show. Porque el que quiere hacer algo no lo consulta. Si el gobierno quisiera importar de la vacuna rusa, que hoy me enteré por un amigo médico muy cercano que no es mala, que tiene un grado de eficacia muy alto. 92%. Que no sería, yo realmente he visto, porque me he enterado de gente que maneja el tema de información a nivel científico, que no es mala, que sería una posibilidad para el Perú para salir de este atolladero más rápido, pero ellos quieren manejar la vacuna a cuentagotas y así nos quieren mandar a votar todavía encima por el delincuente de turno. Entonces, para resumir. ¿Qué propones, Rafael, para las elecciones del 2021? ¿Podemos hacer algo para tratar de condicionar a los candidatos actuales, tanto a la presidencia como al Congreso, para que, por ejemplo, antepongan su firma en una lista para un pre-referéndum, digámoslo así? Mira, yo lo que hago es lo que hice hoy. Le digo a todos los seguidores, y es una convocatoria abierta, a todos los seguidores de todos. Se nos fue tu imagen por un momento, Rafael, esperemos a que regrese. Les digo lo siguiente. Quiero que les pidan a sus candidatos que si quieren luchar contra la corrupción, lo hagan ahora. Lo voy a repetir también 1.000.000 de veces. Si ustedes, señores candidatos a la presidencia, quieren dejar la promesa de lado y pasar a la acción como corresponde, porque es lo que realmente el pueblo espera, porque el pueblo ya no le cree a nadie, a ninguno le cree nada, y quieren generar, o convencernos de ser una opción, vayan al Congreso de la República con un cartel bien grande y le diga, usted candidato, usted que quiere ganarse el voto del pueblo, con su gente, con sus seguidores, y díganle al Congreso, quiero que apruebes el proyecto de ley 5134-2020-CR para que se aplique la cadena perpetua antes de que se dé la elección presidencial. No quiero que entrar al poder sin que esa ley sea aprobada. Entonces me dirán, le he planteado en mis redes sociales, nadie me ha contestado. Estoy seguro que no va a haber nadie que nos responda porque a ninguno de ellos les conviene. Entonces, algunos te han llamado, ¿no? Algunos te han llamado para decirte que eres un golpista. Sí, que me han insultado de todo. Que quieres desarmar los proyectos de cambio del país. Y sobre todo, pero su insulto favorito, el insulto favorito que me dicen es que soy gay. Bueno, o que hables de la Constitución, que hay que cambiar la Constitución. Bueno, ¿tú piensas que se podría volver a la Constitución del 79 para ahorrarnos todo este tema del cambio de Constitución? No es ese. El punto más importante que tiene que entender la ciudadanía es que mientras el corrupto maneje el poder, mientras el corrupto no reciba la sanción en el Código Penal, la sanción penal que es la cadena perpetua, vamos a pasar de un delincuente al siguiente.
Cuando ya hayamos logrado sacar al corrupto del poder, sacar estas ratas de desagüe del sistema, recién podremos hablar de los otros cambios legales que el Perú necesita. Pero primero, Benzo, tengo que sacar a la rata, así a palazos, del sistema. Como se barren las escaleras, de arriba hacia abajo. Exacto. Entonces, pero ¿qué es lo importante de toda esta desgracia que nos está pasando? Que por primera vez en la historia de todas las campañas a la presidencia, ningún candidato ha logrado tener credibilidad en la ciudadanía. Que la gente, ya las mentiras de los candidatos, que voy a hacer 1000 colegios, voy a hacer una carretera, que Lescano que dice que se va a preocupar por la agricultura, la otra dice que va a hacer la reforma agraria. Va a comprar un satélite. Cualquier estupidez que se les pase por la cabeza, la gente ya no se come esos cuentos. La gente ya no se traga esos cuentos, porque sabe que el que puede hacer algo hoy contra la corrupción y no lo hace, menos va a preocuparse por el pueblo cuando llega al poder. ¿Me entiendes? En estos últimos minutos, Rafael, para aquellos que todavía tienen la duda de que en la Constitución se contempla el delito de traición a la patria, ¿qué contempla el delito de traición a la patria y qué castigos tienes por ese delito? Ya, mira, el delito de traición a la patria es aquel delito que se comete, es un tipo especial que es el único delito que está en la Constitución y que tiene que ver con las cuestiones delitos que se cometen en la guerra, en esa vaina, ¿no? O sea, es otra vaina. Traición a la patria, por ejemplo, la que hizo Montesinos. Montesinos vendió información a la CIA y fue dado de baja por traición a la patria, pero no fue condenado a pena de muerte. ¿Por qué? ¿Por qué no fue así? Yo exactamente no manejo la información en detalle, pero yo les digo, cuando tú puedes hacer algo de una manera legalmente válida, más fácil, y buscas una manera que no corresponde, es porque no lo quieres hacer. O no estás muy... Te falta pues claridad legal, ¿no? Acá es el Código Penal. Como sanción y nada más. O sea, el tema del cambio de constitución para sancionar un delincuente no es el camino. Este caso, la pena de muerte y la traición a la patria está en la Constitución, no hay ningún cambio por hacer, pero simplemente estamos viendo un caso en el que no se aplicó. Entonces, ¿qué garantía hay que se aplique? Es que tienen que cambiar las personas. Lo que te quiero explicar es lo siguiente. Sí. El tipo penal de la corrupción como delito ya está en el Código Penal. Eso correcto, no está en la Constitución. Por supuesto. Eso está en el Código Penal, así como el robo, el asesinato, el secuestro. Todo eso es Código Penal, no es Constitución. La corrupción como delito no necesita, para ser incrementada la sanción, pasar a la Constitución, que es otro cuerpo legal. El cuerpo legal que trata la actividad delictiva del delincuente que comete corrupción es el Código Penal. Y en el Código Penal lo que se busca, incluso Acción Popular ha presentado este proyecto de ley que es muy parecido al mío, ya lo sabemos, el señor Otto Guibovich se lo presentó a nombre de Acción Popular. ¿Te acuerdas lo que dijo Lescano, que no quería aprobar la cadena perpetua? No, porque según Lescano, ese es el chiste del siglo. Dice que al corrupto hay que reeducarlo. Sí, compadre, vamos a reeducar a un corrupto para que se convierta en una persona honesta. O sea, está como la cadena perpetua retroactiva para Odebrecht, y que hay que expulsar a Odebrecht ¿para qué? Para que no cante, ¿no? Exacto. O sea, hablar una estupidez más grande que la otra. Pero vamos, la solución no son los políticos, ya lo sabemos. Eso ya está más que demostrado. Que la gente no les cree, ya eso está logrado, ¿ya? ¿Y por qué logrado? Porque ya me estaba harto, pues, de que la gente fuera tan caída del palto de creerle a un baboso que dice tontería y media y que la gente lo aplauda encima. Eso ya pasó. Más o menos como que ya la gente, discúlpenme la franqueza, es menos tarada. Ya no se vacunó, ya se vacunó contra las bizcarratadas. Sí, ya la gente ya no es tan tonta. Entonces, me dirán ya, ok, señor Trujillo, ¿cómo salimos? Con un referéndum donde los ciudadanos logremos sacar adelante la cadena perpetua.
¿Vamos a Así es. hacerlo antes de las elecciones o podemos al menos proponerlo para que lo firmen? No, Vaya porque firmando. ahorita, mira, a ver, yo, por ejemplo, como asmático que soy, yo no me voy a arriesgar a morir por Sí, querer pero sacar la cadena perpetua para el firmas propósito. virtuales, pues, Rafael, firmas virtuales. ¿No se puede lograr algo así? Si los No, no congresistas se se reúnen. puede. Legalmente no es válido. Ese es el Ok, ok. problema. Entonces, Bueno, el punto ¿cuál es el es, camino para este último el minuto? camino es que la gente entienda que la solución para la corrupción como sistema de gobierno jamás va a venir del corrupto. Por supuesto que no. La solución, o sea, la pelea para vencer la corrupción no va a venir de aquel que llega al poder para cometer el delito. Va a Por llegar supuesto que de no. aquel que es la víctima, que somos nosotros. Y nos ha costado 40 años entenderlo. O sea, un Solo el poquito pueblo sale. lentos, ¿ah? Un poquito Digámoslo lentos para juntos. entenderlo. Digámoslo juntos para terminar este capítulo, este último segundo. Solo el pueblo salva al pueblo. Exacto, hermano, esa es la idea. Eso es lo que, carajo, eso es lo que la gente tiene que entender. Es Muy como bien. si pedirle a un choro que te defienda para que no te roben. No joroben, pues. Eso no Muy existe. bien. Quedamos hasta una próxima oportunidad, Rafael. Se nos acabó el tiempo. Gracias a todos los que nos han estado viendo. Más de 7, 8 personas en este momento. Seguramente van a compartir y suscribirse a la Revolución de las Conciencias, tanto en Facebook como en YouTube. Gracias por estar con nosotros nuevamente, Rafael. Un abrazo a todos y nunca jamás me voy a cansar de repetir esa frase tan bacán, tan bonita, que es que el único que puede defender al pueblo es el pueblo mismo. Un abrazo a todos. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias. Saludos a todos.